Bienvenidos amigos al primer video de este canal de YouTube. El día de hoy hablaremos del catedrático y investigador Robert Faurisson, profesor de la Universidad de la Sorbonne. Nacido el 25 de enero de 1929 en la localidad británica de Shepperton, de madre escocesa y padre francés, nació Robert Faurisson. A raíz de sus investigaciones sobre la inexistencia de las cámaras de gas, el profesor Faurisson, a la defensa de estos postulados, dedicó buena parte de su carrera de historiador y catedrático. Faurisson comenzó como profesor de secundaria, antes de enseñar a principio de la década de los años 70 en la universidad. Primero en París y luego en Lyon, donde fue despedido en 1978, tras publicar un artículo llamado "El problema de las cámaras de gas o el rumor de Auschwitz". También fue expulsado de la Universidad de Sorbonne, una de las más importantes y prestigiados colegios de Europa, que se remonta desde el año de 1252. Así pues, por sus controvertidas investigaciones perdió su cátedra finalmente en 1991. Hay imitaciones y falsificaciones, falta de puerta de acero hermética al gas, edificaciones insuficientes, rústicas de la postguerra, y ningún testigo fehaciente, ninguna huella, ninguna investigación ni ninguna prueba. De igual forma, durante gran parte de su vida sufrió atentados. Por ejemplo, en septiembre de 1989, Faurisson fue golpeado por asaltantes mientras paseaba a su perro en un parque en Vichy, donde 3 jóvenes le habían pateado y golpeado, rompiéndole la mandíbula, diciendo ser los hijos de la memoria de los judíos. Personalidades y organizaciones prominentes en Francia, junto con el más influyente periódico del país, Le Monde, condenaron el ataque. Sin embargo, el judío francés Serge Klarsfeld justificó el crimen. Alguien que ha provocado a la comunidad judía por años debería esperar esta clase de cosas. Uno no puede insultar a la memoria de los judíos. Si bien el ataque de septiembre de 1989 contra Faurisson fue el más brutal, no fue el primero ni el último. Entre noviembre de 1978 y mayo de 1993 fue agredido físicamente en 10 diferentes ocasiones. En Estocolmo, Faurisson fue agredido 2 veces. El primer ataque fue el 17 de marzo de 1992 y el segundo el 22 de mayo de 1993. Ambos recibieron cobertura mediática y fueron ampliamente reportados en la prensa sueca. Relegado a la enseñanza a distancia, Faurisson siguió defendiendo su tesis, que le valieron en convertirse en el primer condenado por la ley francesa de 1990 que prohibía negar el Holocausto. Faurisson había sido convertido, pues, en una paria de la comunidad científica francesa. Sin embargo, fue tratado como un héroe en Irán, cuyo presidente Mahmoud Ahmadinejad le condecoró en 2012 por su valentía, resistencia y combatividad. Faurisson escribió diferentes libros, pero el historiador Gerd Honzig y Herbert Schweiger hicieron diferentes análisis de sus libros en la década de los 80, así que parte de lo que hablaremos hoy de Faurisson será por medio de ellos. Según Schweiger, Faurisson cuenta que se comenzó a interesar por el problema de las cámaras de gas, como él lo llamó, en 1960, ya que en aquel entonces se enteró de 2 sorprendentes novedades o noticias que lo motivó a investigar sobre el tema. Por primera vez había historiadores admitiendo que en ningún campo de concentración del antiguo Reich se habían encontrado cámara de gas para el exterminio, a pesar de que realmente existían declaraciones numerosas acerca de la gasificación en Dachau,
Ravensbrück y Oranienburg, y que nunca en Dachau, ni en Ravensburg, ni en Oranienburg se había gaseado gente. La segunda noticia que le impactó y que le motivó fue que en 1960 se enteró que un antiguo preso de los campos, de nombre Paul Raciner, tuvo el valor de decir que ni en Polonia ni en ningún otro campo de concentración había existido cámara de gas. Cuenta Herbert Schweiger: estuve en Auschwitz y en Majdanek. En Francia visité Stutthof, cerca de Estrasburgo, y en Austria estuve en Mauthausen. Estudié miles de documentos, principalmente en Francia, en el Instituto Judío para la Historia Contemporánea, y poco a poco llegué a la conclusión: Faurisson tenía la razón. Sin embargo, Faurisson dijo: nunca hubo una sola cámara de gas para el exterminio en Alemania, ni en Auschwitz, ni ningún otro campo de concentración. Esta fue una grave constatación que desde 1978 me trajo dificultades. Decían que yo era un nazi. No soy un nazi. Él decía y sostenía que la mayor parte de muertos de los campos eran por las epidemias de tifus, que cobraron innumerables víctimas en los campos de concentración en los últimos años de la guerra, principalmente por el caos que se vivía en Alemania, y dos, por los constantes bombardeos de los aliados a las líneas férreas y contra los mismos campos, que según Herbert Schweiger, los aliados tenían información de que los llamados campos eran fábricas de munición. El Zyklon B es un insecticida a base de ácido cianhídrico, utilizado desde 1922. Es de gran peligrosidad, se adhiere a las superficies, es difícil de evacuar, es explosivo. Incluso los americanos llegaron a utilizar el gas cianhídrico para la ejecución en ciertos estados de sus condenados a muerte. Vamos a tratar el tema o el caso de Rudolf Höss, uno de los 3 comandantes sucesivos de Auschwitz. Rudolf Höss, en su confesión, decía que el equipo encargado de extraer los cadáveres de una cámara de gas penetraba en los lugares desde la puesta en marcha de un ventilador y procedía a esta tarea comiendo y fumando. Es decir, entraban a una cámara de gas incluso sin una máscara antigas. Robert Schweiger, uno de los analistas e investigadores de las obras de Faurisson, relata que esto es imposible, ya que nadie habría podido penetrar así en un océano de ácido cianhídrico para manipular allí millares de cadáveres intoxicados con cianuro, ellos mismos convertidos en intocables al estar impregnados de un violento veneno, que mata incluso por el contacto. Faurisson también dice que a una habitación que fue desinfectada con Zyklon B se puede entrar recién después de 24 horas y aún así solo después de airearla bien y usando máscaras antigas. Rudolf Höss, el 15 de abril de 1946, confesó bajo juramento ante jueces y ante periodistas del mundo entero que en el tiempo de su mando, del 20 de mayo de 1940 al 1 de diciembre de 1943, al menos 2.500 detenidos de Auschwitz habían sido ejecutados por el gas y que al menos otros 500 habían sucumbido de hambre y enfermedades, lo que hacía un total de al menos 3.000 muertos durante este periodo. Finalmente, Höss fue entregado a los polacos y fue colgado en Auschwitz el 16 de abril de 1947. Por otra parte, en 1993, el reconocido farmacéutico Jean-Claude Pressac evaluaba el número de muertos en Auschwitz entre judíos y no judíos, y según sus estimaciones había un total de 775, y en 1994 cambió su cifra, diciendo que la cantidad de muertos estaba entre 630 y 710. Herbert Schweiger relata en su libro Absolución para Hitler que Faurisson, en uno de los tantos juicios que tuvo en Bélgica, mostró la foto de niños siendo liberados por soldados rusos en Auschwitz.
mismos que habían salido con enfermeras y mujeres religiosas de aquel lugar, algo que hubiera sido imposible siguiendo la crónica oficial. En ese mismo juicio relatado por Herbert Schweiger, nos dice Faurisson que las cámaras de gas de Dachau es otra de las mentiras más grandes de la Segunda Guerra Mundial. También en dicho juicio mostró una foto donde un soldado americano posaba en Dachau en una cámara de gas. En ese mismo juicio dijo que recién en 1960 se había admitido que nunca existió en Dachau una cámara de gas. Y bueno, mis amigos, el día de hoy hemos visto la carrera de Robert Faurisson, cómo dedicó la mayor parte de su vida en, según él, mostrar la verdad. Antes de terminar este video, queremos recordar, aquí no asumimos bandos políticos, no somos ni de derecha ni de izquierda. Nosotros simplemente tratamos de revelar o contar la historia. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. En los próximos días y en las próximas semanas estaremos subiendo más videos para que este canal crezca y hagamos una gran comunidad. Sin más, nos vemos en la próxima.